Durante algún tiempo, Kostya sintió que estaba perdiendo la cabeza. Por supuesto, trabajar como patólogo en una morgue puede ser una locura. Pero la razón no estaba en los cadáveres, con los que se encontraba a diario, sino en su nuevo ayudante Vlad. Con él realmente pasando algunas cosas extrañas, y Kostya, siendo una persona atenta, había perdido la paz desde hace mucho tiempo. Vlad había llegado a la morgue de la ciudad después de que su carrera como cirujano quedara en suspenso. Él mismo era un hombre reticente y nunca hablaba de su pasado. Los empleados de la morgue susurraban que en todas las operaciones que realizaba, la gente moría tarde o temprano. Oh, vamos, creo que es solo una coincidencia. Seguramente cirujanos más experimentados le daban pacientes sin esperanza para no ensombrecer su carrera, defendió su futuro colega Kostya. Entonces, no sabía a lo que pronto tendría que enfrentarse. Vlad era un tipo delgado y alto en cuyos ojos no se podía leer ninguna emoción. Iba a trabajar con una mochila a la espalda y se rumoreaba que vivía en un pequeño piso a las afueras de la ciudad. Exteriormente Vlad dejaba una impresión no muy agradable. Frente inclinada, mejillas hundidas y ojos bajo los que siempre se dibujaban ojeras negras por falta de sueño. Al principio era normal. Sabía decir con facilidad la causa de la muerte y hacía un corte de joyero que, una vez cosido, no se vería en un funeral a cajón abierto. Por lo demás, era un tipo hosco y poco comunicativo al que solo parecían interesarle los cadáveres. En ellos, Vlad podía hurgar durante mucho tiempo, extrayendo repetidamente los órganos internos y examinándolos a la luz de una potente lámpara halógena que colgaba sobre su cabeza. Kostya pensaba a veces que en un momento los saborearía. Pero Vlad, por supuesto, no lo hacía. Kostya intentó hacerle hablar, pero fue en vano. Vlad se obstinaba en no querer hablar de otra cosa que no fueran cadáveres. Los restos putrefactos y parcialmente descompuestos le producían una curiosidad morbosa, que en algunos lugares se convertía en deleite. Vlad, dime, ¿hay algo más en lo que puedas pensar aparte de los cadáveres? ¿Es solo un trabajo y nada más?, preguntó una vez Kostya durante otra autopsia. Vlad se quedó callado un rato y luego dijo, «Sabes, desde niño me ha interesado el misterio de la muerte. ¿Cómo es posible que un ser humano haya vivido una larga vida y luego haya muerto de repente por alguna razón?» Kostya suspiró tristemente y empezó a dar puntadas en el desgarrado pecho abierto de un anciano alcohólico. Con este cliente todo estaba claro y no hacía falta pensar. Murió de cirrosis y eso lo decía todo. La petaca de Vlad Silva de verdad. Es verdad lo que dijeron los camilleros. Es un tipo raro, pensó Kostya. En un día normal, cuando no ocurría nada resonante, no había mucho trabajo que hacer. Solo un par de cadáveres de personas fallecidas por causas naturales. A Kostya, esos días le parecían una fiesta. Vlad, por el contrario, estaba sombrío y no podía quedarse quieto ni un segundo. Se paseaba de un rincón a otro y se comportaba de forma muy nerviosa y brusca. Las enfermeras se reían y llamaban a Vlad, el carnicero, a sus espaldas. Pero Kostya, su malsano interés por los cadáveres era, por decirlo suavemente, desagradable. Pero a hablar de ello abiertamente a su compañero, aún no se atrevía. Cada uno podía tener sus propias cucarachas en la cabeza. Entonces ocurrió un suceso que lo puso todo patas arriba. Todo empezó cuando 5 cadáveres fueron llevados a la morgue de madrugada. Resultó que los pobres habían muerto en un terrible accidente, después de que un conductor borracho se durmiera al volante y chocara contra un pesado remolque que venía en dirección contraria. Los cuerpos estaban en un estado tan espantoso que incluso los rudos celadores, a la vista de aquellos cadáveres, hacían muecas de dolor de muelas. Kostya y Vlad tuvieron que trabajar muy duro para dejarlos en buen estado para el funeral. Al final del día, estaban literalmente noqueados por el agotamiento. Quedaban 2 cuerpos más por limpiar, pero Kostya no podía quedarse más tiempo. La cuestión era que tenía que volver a casa urgentemente, ya que hoy era el cumpleaños de su prometida. Entonces Vlad sugirió: ¿por qué no me quedo? Porque vivo solo, no tengo que ir a ningún sitio con prisa. Limpiaré a estos pobres bastardos durante la noche. Y mañana, trabajarás en el turno de día para mí, ¿de acuerdo?
Kostya miró a su compañero con desconfianza, pero luego aceptó. Bueno, entonces te invito a un coñac, dijo Kostya, sabiendo bien que el compañero de Kostya no soportaba el alcohol. Contento por haber conseguido escapar tan fácilmente, Konstantin se duchó rápidamente y se apresuró hacia la salida. En el fondo, se alegraba de haber conseguido escabullirse y no tener que rebuscar entre los cadáveres hasta bien entrada la noche. Para Kosti, la velada festiva había ido muy bien y, en un momento dado, el chico se sorprendió a sí mismo pensando que hacía mucho tiempo que no se lo pasaba tan bien. A medianoche estaba bastante borracho y sabía que por la mañana le dolería la cabeza. Se divirtió mucho, y se divirtió mucho en la morgue, pero no tenía ningún recuerdo de Vlad, que probablemente estaba manejando los cadáveres en la morgue en ese momento. Durante toda la noche Kostya tuvo sueños horribles, en los que los muertos cobraban vida y tiraban de sus miembros putrefactos hacia él, en los que los gusanos de los cadáveres se manejaban activamente. No fue hasta por la mañana que las pesadillas remitieron, pero no pudo disfrutar de su sueño. Un agudo trino de teléfono móvil despertó a Kostya de una fuerte resaca, a la que intentó sobrevivir cerrando los ojos. Diga, resolló el patólogo en el tubo. ¿Konstantin? ¿Qué pasó allí en el turno de noche? La cosa es que Vlad está muerto. Ellos le hicieron esto. De todos modos, ven rápido. Lo verás todo con tus propios ojos, dijo el encargado de la morgue con voz temblorosa. Al oír esto, Kostya sintió un terrible escalofrío por todo el cuerpo. ¿Vlad está muerto? Pero, ¿qué puede haberle pasado? ¿Especialmente en el edificio de la morgue de una ciudad? Ni el más cabrón entraría en una habitación llena de cadáveres en plena noche, pensó Kostya febrilmente. Se lavó la cara con agua helada del grifo, se tomó una aspirina y se apresuró a ir al trabajo, que ya estaba lleno de policías, que intentaban desesperadamente reconstruir el cuadro del crimen. Resultó que, hacia medianoche, alguien había degollado hábilmente a Vlad de oreja a oreja y luego, abriéndole el estómago, había esparcido sus tripas ensangrentadas por todo el vestíbulo de la sección. Según los paramédicos que descubrieron el cadáver por la mañana, incluso había sangre en el techo. La policía interrogó rápidamente a Kostya, que les dijo que él y Vlad habían acordado cambiar turnos. No puedo ni imaginar quién pudo matarlo, dijo el resacoso Konstantin. Los pensamientos se agolpaban en la cabeza del tipo como serpientes en época de celo y, por mucho que lo intentaba, no podía concentrarse. Al final, el cadáver y los efectos personales de Vlad fueron llevados a la oficina de medicina forense, donde iban a ser estudiados, de la A a la Z. Kostya, por su parte, debía continuar el trabajo solo. Me pregunto si Vlad tuvo tiempo de terminar el trabajo que había empezado. El caso era que Vlad trabajaba solo y los celadores no podían decir nada definitivo, porque durante el turno de noche solo había un vigilante en el edificio de la morgue. Era un alcohólico en edad de jubilación que había desaparecido inmediatamente después de los hechos. La policía inició inmediatamente la búsqueda del conserje, pero Kostya estaba seguro al 100% de que el conserje no tenía nada que ver. ¿Qué había pasado aquí después de todo?, pensó Kostya mientras echaba un vistazo a la sala de autopsias. Los restos de Vlad habían sido retirados, pero aún quedaban manchas de sangre en las paredes. Decidido a recorrerla de principio a fin, Kostya empezó a examinar uno a uno los cadáveres de 5 personas que habían muerto en un accidente de coche. Entre ellos había 2 mujeres y 3 hombres, uno de los cuales era el autor del accidente, que en su vida se había metido tanto alcohol que bastaría para derribar a un elefante. Tras examinar los cadáveres, Kostya llegó a la conclusión de que Vlad solo había conseguido limpiar un cuerpo. Otro, perteneciente a una mujer, yacía intacto en la forma en que había sido sorprendido muerto. Lo más interesante era que este no presentaba heridas graves que pudieran haber causado la muerte. No, por supuesto que presentaba contusiones y heridas extensas, pero Konstantino sabía por experiencia que, con tales heridas, las víctimas solían sobrevivir. ¿Qué te ha pasado, preciosa?, susurró el patólogo, procediendo a examinar el cadáver. La fallecida tenía el pelo rojo y rizado que caía en cascada dorada sobre sus hombros pálidos y sin vida. Sus ojos, como Kostya apenas podía distinguir, eran verdes. Parecía una bruja.
En tiempos de la Inquisición, te habrían mandado a la hoguera, querida, dijo en voz alta. Decidiendo que la causa de la muerte de la belleza pelirroja eran daños en los tejidos internos, Kostia comenzó la autopsia. Lo primero que hizo fue la incisión habitual en estos casos, que se asemejaba remotamente a la letra V. Los órganos internos del abdomen parecían estar en perfecto estado. No había laceraciones ni hematomas. No solo eso, a Kostia no le parecían fríos en absoluto. No, no lo parecían. No puede ser. Es mi resaca, pensó Konstantin, y continuó su examen. Para llegar al corazón utilizó una sierra especial para cortar el pecho y las costillas. Ahí tienes el corazón, cariño, murmuró Kostia y lo tocó suavemente con el dedo de la mano derecha, vestida con guantes médicos. Y de repente, en ese mismo momento, con la yema del dedo Kostia sintió un latido. Era imposible confundir aquellas contracciones rítmicas con otra cosa. De la sorpresa, Konstantin echó la mano hacia atrás y rebotó 1 metro lejos de la mesa de exploración. No, todo esto son tonterías. Está muerta y lo sé a ciencia cierta, se apresuró a decir Kostia. Estaba a punto de pedir ayuda a los paramédicos cuando la puerta de la sala seccional se cerró sola. Kostia vio con sus propios ojos cómo la cerradura daba 2 vueltas y se congelaba en la posición de cerrado. Dios, ¿qué está pasando?, pensó horrorizado el patólogo. Al mismo tiempo, Kostia oyó detrás de él la sonora bofetada que se produce cuando un gran trozo de carne entra en contacto con la superficie brillante de las baldosas. Konstantin se volvió lentamente y vio que el cadáver de la muchacha ya yacía en el suelo de la sala de reconocimiento. En el mismo instante, el cuello de la muerta crujió estrepitosamente y su cabeza se arqueó en un ángulo antinatural. Dejando tras de sí un rastro de sangre, la muerta se arrastró hacia huesos. Los dedos de la muerta, terminados en una afilada manicura, se cerraban y se soltaban como garras de arpía. Ven aquí, cariño. ¿Te gustó, verdad? ¿A que sí?, gruñó la muerta y tendió las manos apretadas a Kostia. No, no, perra. Oh, no, no puedes cogerme tan fácilmente, gritó Konstantin y empezó a buscar entre sus ojos su bisturí favorito para hacer largas incisiones. El cadáver reanimado de la chica, mientras tanto, se acercaba cada vez más, emitiendo un repugnante sonido de aplastamiento con cada movimiento. Kostia se precipitó hacia la mesa con las herramientas, con la intención de coger un bisturí, pero la criatura reptante era más ágil y, como una cobra en tromba, le agarró la pierna con los dientes. Intentando liberarse, el patólogo no pudo mantener el equilibrio y se desplomó al suelo. La muerta aulló triunfante y, esparciendo sus entrañas derramadas en todas direcciones, buscó la garganta de Bones. Ya está, se acabó, pasó por la mente del patólogo. Hundiéndose en la oscuridad pegajosa y sangrienta, vio por el rabillo del ojo que se abría la puerta de la sala de sección y en el umbral había varios camilleros. Kostia se despertó unas horas más tarde. Al principio pensó que estaba en el paraíso, pero al mirar más de cerca se dio cuenta de que a su alrededor brillaban las paredes de un hospital. Tenía las manos y los pies esposados a la cama y una mordaza en la boca con una venda enrollada. Cuando se despertó, entraron en la habitación unos policías que ya conocía del caso de asesinato de Vlad. Uno de ellos le quitó la mordaza de la boca y, sin transición alguna, le preguntó: ¿Vas a contarme qué ha pasado? ¿O vas a seguir haciéndote el tonto? ¿De qué estás hablando? ¿Qué crees que estás haciendo? Kostia gritó en voz alta. Pues si no quieres hacerlo bien, lo haremos mal. En la mochila de tu colega Vlad encontramos una cámara de vídeo con la que, como de costumbre, grababa todas las autopsias en las que participaba. Revisamos la cinta y vimos que, hacia medianoche, usted irrumpió en la sala de descanso y mató a Vlad. Ante semejante mentira sin precedentes, Kostia se puso pálido y gritó: no pude haber estado en la morgue esa noche. A la hora indicada, estaba celebrando el cumpleaños de mi prometida. Eso se puede comprobar fácilmente. El policía sonrió irónicamente y luego dijo: sí, claro. Ya lo hemos hecho y hemos hecho averiguaciones. Excepto que su prometida, Elena, murió hace 5 años en un accidente de coche. Ayer podría haber tenido 30 años.
5 personas murieron en ese accidente y solo el conductor tuvo la suerte de sobrevivir. Y ese conductor borracho eras tú, Konstantin. Ante las palabras del policía, Kostya se puso histérico. Entonces, el policía mostró al patólogo una foto de su novia muerta. En ella, Kostya reconoció fácilmente a la misma muerta pelirroja que no hacía tanto tiempo quería destrozarle. El policía había estado diciendo algo sobre la esquizofrenia y la paranoia lentas que se habían ido apoderando de la mente de Kostya durante 5 años, pero Kostya ya no podía oírle. De hecho, Vlad, que murió a manos de Konstantin, no era nada extraño y no disfrutaba con la visión de cadáveres. Ayer nadie había muerto en un accidente y el cadáver revivido de la chica no era más que un producto de la fantasía enfermiza de Kostya. Fue él quien, habiendo bebido demasiado alcohol la víspera del aniversario de la muerte de su prometida, mató a Vlad en el turno de noche y escapó de la morgue, dando un susto de muerte al vigilante. Mientras tanto, se iba volviendo loco poco a poco, sin dejar de ser un hombre corriente para todo el mundo. Poco a poco, todos han olvidado el fatal accidente que provocó por su irresponsabilidad y alcoholismo. Pero la llama de la locura provocada por la muerte de 5 personas ya se ha instalado en el cerebro de Kosti, convirtiéndose en una terrible paranoia. Ahora, por el asesinato de un colega con especial crueldad, Konstantin se enfrenta a una dura condena. Pero el antiguo patólogo no teme nada. Más que nada, Kostya teme volver a ver a su novia muerta, que ahora se le aparece cada vez más en pesadillas.